Bienvenidos a un nuevo video. Como todos me conocen, yo soy Rodrix López. Ojalá disfruten del video de hoy, denle me gusta y suscríbanse a este suculento canal y activen la campanita para más videos locos como este. Y espero que lo disfruten, a darle con el intro.
próxima locos y locas, espero que les haya gustado el video, denle me gusta y comenten el video para más videos, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba más videos suculentos como este. Juegos y síganme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, los links los dejaré abajo en la descripción. Si me siguen les aseguraré que nunca estarán solos y solas, y tendrán un wifi gratuita del vecino.